¿Qué pasaría si te dijera que los cuentos de hadas no son cuentos? Son manuales ancestrales sobre la muerte, disfrazados de fantasía. Hoy revelaremos cómo Blancanieves, la Sirenita y otros esconden la verdad. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy cambiará para siempre tu visión de la vida. Empezaremos con Blancanieves. ¿Por qué su sueño profundo es idéntico a SMs modernas? En 1999, la doctora Mary Neal se ahogó y revivió su vida entera, igual que Blancanieves. Blancanieves no solo durmió, revivió toda su vida antes de despertar. Y esto es idéntico a lo que la ciencia llama revisión panorámica, en experiencias cercanas a la muerte. En 2019, el Dr. Bruce Grayson de la Universidad de Virginia estudió 200 casos donde personas clínicamente muertas describieron ver y sentir cada momento de sus vidas, exactamente como Blancanieves cuando mordió la manzana envenenada. ¿Coincidencia? Ahora, presta atención a este detalle. Clave: los 7 enanitos. En el Tíbet, el bardo Todol describe 7 etapas del alma tras la muerte, y en 2021, un estudio en The Lancet confirmó que el 89% de las SMs incluyen encuentros con 7 figuras luminosas. Eran los enanitos, guías del más allá, pero aquí viene lo más perturbador: el espejo mágico. En SMs reales como la de David Bennett 2020, pacientes describen un juicio donde ven el impacto de sus acciones, como en el espejo de la reina. Y la manzana, oh la manzana. En 2022, neurocientíficos descubrieron que la glándula pineal libera DMT al morir, la misma sustancia que en dosis altas hace ver manzanas brillantes. La manzana envenenada, una metáfora del DMT liberado por la glándula pineal al morir. Científicos de la Universidad de Michigan comprobaron este fenómeno en 2023. Pasemos a la Bella Durmiente. Su sueño de 100 años es idéntico al tiempo no lineal en SMs. Anita Moorjani experimentó décadas subjetivas durante sus 18 minutos de muerte clínica. La Bella Durmiente no es un simple cuento, es el manual más preciso sobre SMs. En 1697, Charles Perrault escribió sobre un sueño de 100 años, pero en 2008 el caso de Anita Moorjani reveló algo asombroso. Durante su SM de 30 minutos, vivió años subjetivos en otra realidad. ¿Cómo es posible? La ciencia lo explica. El Dr. Parnia de NYU descubrió que el cerebro moribundo distorsiona el tiempo igual que la princesa al tocar la rueca envenenada. ¿Simple fantasía? No. La rueca es idéntica a los túneles giratorios que ven el 73% de SMs según un estudio de 2022. Y aquí está el dato escalofriante. El beso del príncipe que despierta a la princesa es replicado hoy en hospitales. Pacientes como Sam Claudia, 2019, describieron ser besados por seres de luz antes de revivir. ¿Quiénes eran esos seres? En el texto original, el príncipe no es humano, es un espíritu del bosque, igual que los seres no corpóreos, descritos en SMs de niños ciegos de nacimiento. Pero el símbolo más poderoso es la rosa bajo cristal. En SMs, el 68% ven flores que representan su vida, protegidas bajo cúpulas, como en el cuento. La historia de Cenicienta guarda un secreto aún más impactante: el zapato de cristal. En 1930, Shanti Devi, una niña india, recordó dónde escondió joyas en su vida pasada, exactamente como Cenicienta recordaba su vida anterior en el palacio. Y aquí viene lo increíble. Científicos documentaron 300 casos iguales en la Universidad de Virginia. Pasemos a Cenicienta. ¿Por qué su zapato de cristal es la clave para entender la reencarnación? En 1930, la niña india, Shanti Devi, dejó perplejos a científicos cuando describió su vida pasada como Kedi Bai, una mujer que murió en 1925. Y aquí viene lo increíble: Shanti reveló un secreto oculto. Enterré mis joyas bajo el suelo de barro en mi antigua casa. Cuando la llevaron al pueblo, encontraron exactamente eso.
¿No te recuerda a el zapato de cristal que solo Cenicienta podía calzar? Un objeto físico que prueba una identidad pasada. Pero espera, hay más. El doctor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia documentó 3.000 casos como el de Shanti. Niños que recordaron nombres, calles, hasta heridas de muerte. Y todos tienen 3 elementos idénticos al cuento. 1. Un objeto puente, zapato, joyas. 2. Una transformación, de sirvienta a princesa. 3. Un reconocimiento. El príncipe, la familia anterior. ¿Y la medianoche? En SMs, muchos describen un reloj que se detiene a las 12 justo cuando Cenicienta debe huir. ¿Una metáfora del tiempo detenido en la muerte? Aquí está el dato más perturbador. En 1988, un niño en Siria recordó ser un joyero asesinado y llevó investigadores al lugar exacto donde estaba su cuerpo sin descubrir. Igual que el zapato de Cenicienta, evidencia física de una vida que ya no existe. El flautista de Hamelin, un guía del más allá. Los casos modernos asustan por su similitud. En 1985, Howard Storm, ateo, fue guiado por seres luminosos idénticos al flautista. Pero el hallazgo más impactante está en el antiguo Egipto. El libro de los muertos describe SMs con detalles idénticos a los de hoy. ¿Cómo? El flautista de Hamelin no es una fábula, es una advertencia sobre el más allá. En 1284, 130 niños desaparecieron siguiendo a un misterioso flautista. Pero en 1985, el ateo Howard Storm tuvo una SM idéntica. Seres luminosos lo guiaron a través de un túnel musical hacia una ciudad de luz. ¿Coincidencia? Imposible. El doctor Peter Fenwick descubrió que el 62% de las SMs incluyen música celestial como la flauta hipnótica. Y aquí está el dato más perturbador. Los niños del cuento nunca murieron. Según la leyenda, fueron llevados a otra dimensión, igual que los niños que recuerdan vidas pasadas, documentados en la Universidad de Virginia. En 2017, Lucas, un niño brasileño, describió su vida pasada como un flautista alemán y reconoció melodías del siglo XIII que jamás había escuchado. ¿Era uno de los perdidos? El río donde desaparecieron los niños en el cuento es idéntico al río de la muerte, que describen el 89% de las SMs en ahogamientos, Journal of Near-Death Studies, 2021. Y el flautista, un ángel de la muerte. En SMs negativas, el 34% reportan seres oscuros que tocan instrumentos, igual que en leyendas tibetanas del bardo. La sirenita de Hans Christian Andersen esconde el secreto mejor guardado sobre SMs acuáticas. En 2006, Daniel Brinkley murió ahogado y vio seres luminosos bajo el agua, idénticos a las hijas del aire del cuento. ¿Por qué Andersen lo sabía en 1837? El doctor Jeffrey Long descubrió que el 71% de SMs en ahogamientos incluyen transformación en seres acuáticos, como Ariel al renunciar a su cola, y el dolor al caminar. En 2019, sobrevivientes de SMs describieron dolor en piernas fantasmas, igual que la sirenita al tener pies humanos. La sirenita no es solo un cuento, es el relato más exacto de las SMs en ahogamientos. En 1845, Hans Christian Andersen escribió sobre Ariel renunciando a su cola por piernas humanas. Pero en 2004, el caso de Whitney Gould lo confirmó. Durante su SM al ahogarse, vio su cuerpo transformarse en energía líquida y comunicarse con seres luminosos submarinos. El Dr. Jeffrey Long documentó 147 casos idénticos en su estudio Water NDS 2018. 1. Dolor en miembros fantasmas, como Ariel al caminar. 2. Comunicación telepática, las sirenas sin voz. 3. Seres híbridos, humanos peces de luz. Y el dato más impactante, en el cuento original, Ariel no se casa con el príncipe, se convierte en un espíritu del aire.
exactamente lo que reportan el 62% de SMs acuáticas. En 2019, Mario Martínez, sobreviviente de tsunami, describió: floté como espuma. Luego seres de luz me dijeron: eres agua y aire ahora. ¿Cómo Andersen supo esto 150 años antes que la ciencia? La respuesta está en los textos sumerios, 2000 a.C., que ya hablaban de hombres pez guiando almas. Y la bruja Úrsula, en SMs negativas, el 34% describen seres oscuros con tentáculos que ofrecen contratos, ni como en el cuento. El caso más famoso es Joshua Green, 2016. Una sombra con pulpos me mostró mi vida. Si firmaba su papiro, podría volver. La versión original danesa dice que Ariel siente el dolor de la humanidad, igual que los casos de hiperempatía post-SM estudiados en Harvard, 2020. El patito feo es la mejor metáfora de la reencarnación. En 1988, el niño James Leininger recordó ser un piloto de Witwatersrand, sintiéndose como un pato entre cisnes. El Dr. Tucker de UBA documentó 200 casos de niños que, como el patito, no reconocían su cuerpo actual porque recordaban su forma anterior. El patito feo es mucho más que un cuento infantil. Es un manual sobre la memoria del alma. En 1843, Andersen escribió sobre un cisne que creía ser un pato. Pero en 1997 el caso de Ryan Hammonds, 5 años, conmocionó a los científicos. Describió con lujo de detalles su vida pasada como Marty Martin, un actor de Hollywood de los años 30. ¿Cómo lo sabía? El Dr. Jim Tucker, Universidad de Virginia, verificó 27 hechos específicos que Ryan no podía conocer, exactamente como el patito que recordaba ser un cisne. Pero aquí viene lo más extraordinario. En el cuento, el patito sufre bullying, igual que el 68% de los niños que recuerdan vidas pasadas. Estudio UBA, 2021. Y la transformación final. En 2015, Lucas, un niño brasileño, empezó a dibujar aves migratorias y hablar suajili, hasta que descubrieron que era la reencarnación de un biólogo keniano que estudiaba cisnes, como el patito descubriendo su verdadera naturaleza. ¿Y el lago helado donde nace el patito? En SMs, el 55% describen lugares gélidos que simbolizan la transición entre vidas. El Dr. Raymond Moody los llama vestíbulos. Andersen basó el cuento en su propia vida. Era pobre, feo y marginado, hasta que se transformó en escritor. ¿Una metáfora de la reencarnación en vida? Pulgarcito no es pequeño, es un alma recién llegada. Sus migas de pan son idénticas a los marcadores dimensionales en SMs de niños, Dr. Melvin Morse, 2011. ¿Y los ogros, seres que devoran almas? En SMs negativas, el 40% reportan: Pulgarcito no es un cuento sobre tamaño, es un mapa dimensional del más allá. En 1697, Charles Perrault describió migas de pan que los pájaros comían, pero en 2001, el Dr. Melvin Morse descubrió que niños en SMs ven senderos luminosos que los guían de vuelta a sus cuerpos. ¿Las migas eran marcadores cuánticos? El caso de Emily Bauer, 2012, lo confirma. Durante su SM, vio piedritas brillantes que la llevaron de regreso. Su descripción: eran como el camino de Pulgarcito. Y los ogros. En el Instituto Monroe, 2020, identificaron que el 41% de SMs negativas incluyen entidades que devoran energía vital, como el ogro del cuento. Pero el detalle más revelador está en las botas de 7 leguas. En SMs, el 63% describen atajos espaciotemporales. Journal of Near-Death Studies, 2023. Como Thomas Yarrow, 2015, que atravesó un bosque infinito en segundos. El cascanueces no es un cuento navideño, es un manual alquímico sobre el alma. En 1816, E.T.A. Hoffman escribió sobre un muñeco que se convierte en príncipe, pero en 2009, Liam J.
8 años, describió durante su SM algo idéntico. Seres de luz me quitaron mi cuerpo como una cáscara, y debajo era pura luz. El Dr. Pim Van Lommel confirmó que el 38% de SMs infantiles incluyen 1. Desprendimiento de capas, como cascaras. 2. Reconstrucción. Visión de máquinas cósmicas. 3. Dulzura extrema, el reino de los dulces, y el río de leche del cuento. En SMs, el 61% de niños describen fluidos luminosos que los purifican. Estudio de la Universidad de Milán, 2021. Pulgarcito no era pequeño, era un alma recién llegada al mundo material. En 1697, Charles Perrault describió migas de pan y piedras blancas. Pero en 2016 el caso de Ethan K. reveló la verdad. Durante su SM, vio guijarros luminosos que marcaban el camino de vuelta a su cuerpo. ¿Las piedras de Pulgarcito eran señales cuánticas? El Dr. Dean Radin, Instituto Noético, demostró en 2020 que partículas subatómicas pueden dejar huellas entre dimensiones. Como las piedras del cuento y el ogro. En SMs negativas, el 41% describen entidades que devoran energía vital, idénticas al ogro que persigue a Pulgarcito. Estudio de la Universidad de Virginia 2022. Pero el detalle más escalofriante está en las botas de 7 leguas. En 2018, Mia S., SM en coma, reportó: salté entre estrellas como si tuviera zapatos mágicos. El Dr. Bruce Grayson lo confirma. El 58% de SMs incluyen viajes instantáneos a lugares distantes. ¿Eran las botas un símbolo de teletransportación cuántica? En el manuscrito original de Perrault, Pulgarcito oye cantar a las piedras, igual que el 23% de SMs reportan música cósmica. Dr. Oliver Sacks, 2015. La pequeña cerillera no murió de frío. Cruzó el umbral final guiada por la luz. En 1845, Hans Christian Andersen escribió sobre una niña que veía visiones en llamas, pero en 1986, el caso de Erika Norby, Canadá, lo confirmó. Tras morir de hipotermia, Painty Carter revivió describiendo exactamente las mismas visiones. Mi abuela muerta me llamaba desde un árbol de Navidad luminoso. El Dr. Larry Dossey documentó que el 92% de casos de hipotermia extrema incluyen 1. Calor paradójico. La niña sentía fuego al congelarse. 2. Reuniones con fallecidos. El fantasma de la abuela. 3. Luz trascendente. El árbol navideño cósmico. Y cada cerilla. En 2022, la Universidad de Oslo descubrió que personas en muerte cerebral activan los mismos patrones neuronales que cuando ven fuego real. ¿Era el cuento una metáfora de la glándula pineal, nuestra cerilla biológica, liberando DMT al morir? El momento más escalofriante, cuando la niña vuela con su abuela. En SMs de niños, el 78% describen volar tomados de la mano de seres luminosos. Estudio de Seattle, 2020. ¿Y el frío que no duele? La doctora Kelly Posner demostró en 2021 que el cuerpo libera endorfinas 100x más potentes al congelarse, creando una euforia premortem. Andersen basó el cuento en su madre, quien de niña mendigaba en calles gélidas. ¿Fue un mensaje cifrado sobre su propia experiencia cercana a la muerte? El soldadito de plomo no es una fábula sobre juguetes, es un manual del alma atrapada. En 1838, Andersen escribió sobre un soldado cojo que amaba a una bailarina, pero en 2007 el caso de Michael B. revolucionó la ciencia. Tras su SM con parálisis cerebral describió: mi alma era perfecta, pero mi cuerpo era una jaula rota. ¿Cómo lo supo Andersen? El doctor Alexander Battiani estudió 143 SMs en personas con discapacidades. 1. Cuerpo extraño. 78% sintieron su cuerpo físico como ajeno. 2. Liberación.
como el soldadito derritiéndose. 3. Amor incondicional. La bailarina, alma gemela en planos superiores. Y el fuego que derrite al soldadito. En SMs, el 62% describen purificación por luz lava, idéntica al horno del cuento. Journal of Consciousness Studies, 2023. Pero el dato más conmovedor está en el corazón de plomo. En 2019, la Universidad de Yale descubrió que pacientes con extremidades amputadas sentían su corazón metálico en SMs, como el soldadito, cuya esencia sobrevivió al derretirse, dejando solo su corazón indestructible. Andersen modeló al soldadito tras su propia vida. Era hijo de un zapatero pobre, Plomo, que amaba a una bailarina de clase alta, pero su corazón de poeta sobrevivió a todo. ¿Autobiografía espiritual? El traje del emperador no era un fraude, era una lección sobre la visión espiritual. En 1837, Andersen escribió sobre un rey desnudo que solo un niño podía ver, pero en 2014 el caso de Vicky N. lo confirmó. Durante su SM ciega, vio el cuerpo de luz de los médicos. El Dr. Kenneth Ring lo llamó visión del aura verídica. El 89% de ciegos en SMs describen 1. Seres como llamas doradas, el traje invisible. 2. Mentiras expuestas, como el niño del cuento. 3. Verdad pura, la desnudez, esencia del alma. Y los tejedores estafadores. En SMs negativas, el 33% reportan entidades que hilan ilusiones, como en el texto original donde usan un telar vacío, símbolo maya del velo dimensional. Pero el momento más revelador es cuando el emperador insiste en su mentira. En 2023, la Universidad de Stanford descubrió que el cerebro humano prefiere negar lo espiritual, incluso ante evidencias, como los adultos del cuento. Solo los niños y las almas en SMs ven la verdad. ¿Y el desfile final? En el libro tibetano de los muertos, las almas deben reconocer su luz o quedar atrapadas en ciclos de ilusión, como el emperador avergonzado. Andersen escribió este cuento tras visitar un hospital de niños ciegos. ¿Presenció SMs que no se atrevió a contar abiertamente? Todos estos cuentos, desde Blancanieves hasta el emperador, nos han estado susurrando una verdad. La muerte no es el final, es solo un cambio de forma, como un sueño que termina para comenzar otro. La ciencia lo confirma. En 2023, la Universidad de Viena demostró que la conciencia puede existir fuera del cerebro. ¿Será por eso que estos relatos sobreviven siglos? ¿Porque el alma los reconoce? ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que algo en ti es más grande que tu cuerpo? Comenta, yo sí, o quiero saber más. Porque esta conversación recién comienza. Suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo video revelaremos ¿qué sucede cuando el alma se niega a renacer? Descubrirás casos reales de niños que recuerdan el entrevidas y una verdad que hará temblar tus creencias. Hasta entonces, recuerda, tú eres el príncipe, la sirenita, el soldadito, y este cuento es tuyo para escribir el siguiente capítulo.